una mañana calurosa pero agradable. Siempre es bueno compartir con los amigos y las amigas. Gracias por estar en este espacio Levántate New York, respaldando. Como ya habíamos dicho antes de la pausa, tenemos nuestro primer diálogo matutino de Levántate New York. Nuestro invitado es educador, economista, es administrador, fue embajador permanente de la República Dominicana ante la ONU, es político evidentemente, miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana, y recibimos en esta mañana con mucho placer, con mucho regocijo a Frank Cortorreal, quien es además presidente de esta entidad política aquí en Nueva York. Buenos días, bienvenido al espacio. ¿Cómo está, Cortorreal? Muy bien, muy bien. Un placer que esté aquí con nosotros. No, como te decía, ya era imposible resistirte a tus encantos. Qué bueno que está aquí con nosotros. Pero nada, empecemos hablando sobre ese tema del Partido de Liberación Dominicana aquí en Nueva York. ¿Cómo están los menesteres? ¿Cómo se está dando este asunto de los precandidatos justamente para enrumbarse a la presidencia del 2024, sobre todo aquí en la filial de Nueva York? Primeramente quiero agradecer esta invitación, que para mí primero es una alegría porque encuentro viejos amigos, además de conocerlo a ustedes dos. No te conocía, pero me gusta tu estilo, me gusta tu... Gracias. Sobre todo felicitarlo por este gran esfuerzo que la comunidad aprecia. Por lo menos creo que ustedes abrieron un nuevo camino y eso hay que apoyarlo. Cuenten con nuestro apoyo. De verdad. Gracias, gracias. Por otro lado, con respecto al partido, ustedes saben que el PLD, bueno, cuando era PRD, era el único partido de la República Dominicana que creó seccionales, cuando era PRD. Y esas seccionales no son más que una extinción de la realidad dominicana, de cómo está organizado el partido de la República Dominicana, pues está organizado donde quiera que haya dominicano. Y todas las decisiones políticas se toman, pues, también tienen que ver con el exterior. El Comité Político en la penúltima reunión, tomó la decisión de que el proceso de la consulta del 16 de octubre también se diera en el exterior, y sobre todo en aquellas concentraciones de población dominicana más importantes, porque va a ser una consulta abierta. Es decir, no solo van a participar los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, sino que van a participar la comunidad en un esfuerzo de que una vez me acuerdo que escribió compañero del partido, Temitro, que teníamos que convertirnos en un partido de ciudadanos. Me acuerdo del concepto. Y digo que eso es lo que estamos aplicando, un partido de ciudadanos, que ya tuvimos una experiencia donde la población participe en la selección de supercandidatos. En ese sentido ya se inició un proceso interno donde hay ese precandidato y que además tienen aquí organizados sus diferentes simpatías, uno más que otro, pero en general el partido está muy activo. En mi parte, yo como presidente del partido hice que voy a tomar parte en el proceso de... Como arbitraje, más bien. Sí, alguien tiene que estar. Mi simpatía la tengo, pero esa simpatía la dejé al lado, ¿no? En el sentido de que tengo que jugar un papel ya de árbitro, porque va a haber comisiones electorales en todos lados. En ese sentido me mantengo, pero hay muchas actividades. De antemano le digo que se están haciendo esfuerzos concentrados, se están haciendo actividades. Pretendemos participar en el desfile dominicano, participamos en el desfile del Bronx, y nosotros entendemos, y es una opinión muy personal mía, que con la consulta de octubre, pues eso ya arrancamos hasta 24. Imparable. Bienvenido, un placer verte de nuevo. Muchas gracias, sí. Privet. Okay. Cuando Danilo Medina, después de la derrota del 20, hizo un paralelismo entre el PLD y la situación que se estaba dando con Lula en Brasil, del resurgimiento, después de todas las cuestiones y todo eso, incluyéndome yo, pensamos que era parte de la fantasía. Pero apenas 2 años después de las elecciones, nosotros vemos que hay un resurgimiento del PLD en términos de simpatías.
Yo esperaba que a esta altura del juego el PLD iba a tener una intención de voto no por encima del 10%, se habla de entre 15, 20, 25%, más o menos. La pregunta es la siguiente: ¿a qué tú consideras que a esta altura del juego, pero 2 años después de haber salido del poder, el PLD podría ser una opción de poder? ¿Y cuál es el aspecto organizativo en términos de la participación de la comunidad dominicana en el exterior, que se supone que para las próximas elecciones podrá tener 1 millón de personas con derecho al voto en las elecciones del 24? ¿Qué se está haciendo en esa área? Tú me has hecho muchas preguntas. No, 2 preguntas. Hay mucho la pregunta, ¿por qué no? La primera, ¿por qué el PLD surge en tan poco tiempo como una posible opción de poder? Primero. Y segundo, tomando en cuenta la importancia que va a tener en términos de números, y ya que usted se enfrenta a un proceso interno donde puede participar la mayoría de los dominicanos que ven en el exterior, si no son miembros de otro partido, ¿qué se está haciendo para atraer ese voto? Mira, con respecto a la primera parte de que ¿por qué a 2 años? Ajá. Y para mí, es una opinión que yo me estoy sorprendido, como tú mismo dices. O sea, si tú coges cuál fue la situación en que nosotros salimos del gobierno, pues nadie se imaginaba que a 2 años, porque salimos derrotados totalmente, en el sentido, no tanto de votos, porque de partido a partido no le llevó tanto. Pero sí como moralmente. Moralmente el pueblo... Y divididos. Sí, el pueblo le dio un rechazo, además de la situación interna. Entonces nadie podía pensar que como partido se fue el presidente del partido de 20 años, Leonel, el único líder nacional que habíamos tenido, se fue a la mitad del comité político. Es una situación muy difícil. Pero yo le atribuyo a eso no es culpa del PLD, es culpa del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno en la oposición prometió solución para todo. Para todo. Para la salud, para la educación, para ¿cómo se llama? La violencia o la seguridad. Inclusive presentó planes. Me acuerdo que una vez el presidente Abinader dijo que le entregaran la seguridad cuando llegó a Giuliani para resolverla, que en 2 meses resolvía. Pero el asunto de la migración, dijo que en 2 meses no iba a haber un ilegal en la ciudad, con el país. Con el asunto de la denuncia de corrupción, cuando tenemos ya más de 18 funcionarios que no solo han sido destituidos, sino que han sido tapados, porque ninguno ha sido sometido. Entonces, la gente ve eso, les dice, pero nos ofrecieron soluciones para todo, con diría yo, como dirían los españoles, la mala leche que le tocaba una crisis muy, muy difícil, que la ha llevado a tener que tomar decisiones que en términos de la realidad social dominicana no han dado respuesta. El problema de los precios. Es decir, la inflación tumba gobierno en cualquier país. Mira cómo está el presidente de Estados Unidos. Es una situación muy difícil. La situación de la violencia, producto de la misma crisis, que va a traer crisis social. Pero además venimos a la otra parte de la composición interna del partido. Es decir, nosotros teníamos 20 años que no hacíamos un congreso, vamos a decir, electivo, sino era correctivo. Se da un congreso abierto donde la mayoría de dirigentes que entran son jóvenes. Y si tú te pones a ver, el comité político hizo una decisión muy sabia. Se combinó lo viejo con lo nuevo. Y fíjate que quienes están a la vanguardia son los jóvenes. Tenemos un vicepresidente que no tiene 30 años, combinado con otro vicepresidente que es un viejo roble, y Ariel Jiménez. Tenemos 6 candidatos que nunca han sido candidatos oficiales, que si ningún partido lo tiene. Pero además tenemos una obra de gobierno, que es lo más importante. No importa de las acusaciones que se le puedan hacer al PLD. La realidad de la vida es que esos hechos están ahí, que la República Dominicana se transformó, que en 20 años la República Dominicana pasó de un presupuesto de 23.000 millones a 96.000, que la República Dominicana se convirtió en el paradigma del Caribe y de América Latina, sin turismo. Nosotros llegamos a producir el 85% de lo que nosotros consumíamos, pocos países del mundo. Y esa realidad fue que cuando hubo
la pandemia nosotros no importamos alimentos, pocos países. Entonces no nos afectó tanto. No está afectando la crisis del petróleo. Es decir, la inflación, pero en términos general, la gente no entiende de causas económicas. La gente entiende de realidad cotidiana. No me está resolviendo. Y yo comparo lo que tenía y lo que tengo. Que me acusan de corrupción, que me acusan de eso, pero este gobierno realmente no ha podido dar un ejemplo anticorrupción. Como dije, 18 funcionarios destituidos, no hay uno ni siquiera con un expediente. Encausado ninguno. Entonces, óyeme, no me defienda, compadre. Lo que te quiero decir es que hay causas que yo le digo al propio gobierno está haciendo una política para que el PLD vuelva, y la política inteligente que tomó el PLD de renovarse, y una iniciativa que diría yo que no fue oficial, pero que el partido la hizo oficial, de las aspiraciones. Usted está siendo muy positivo, don. Ese es mi papel. Yo soy partido. Claro. ¿Usted no se recuerda que cuando el PLD se divide después de su fundación con Tonito Abreu, se produce una crisis, pero Juan Bosch seguía ahí? El líder. Luego se produce otra crisis con Albuquerque, con la gente de Santiago, otra crisis. También con la gente de Mapuí, Nercia Manolejo, el sector sindical, y varias crisis. Y en realidad el PLD seguía creciendo vertiginosamente después de esa crisis, porque su líder estaba ahí. Entonces, usted ha descuidado eso al plantear la posibilidad de que el PLD regrese al poder y ver un panorama tan favorable al PLD. Pero no se da cuenta, parece ser, o no quiere entenderlo, que hay otra organización, que es la Fuerza del Pueblo, fundada por el que fuese su líder, y que eso diezmó, y que hay un estigma en la población por el aspecto de la corrupción, y que esa comparación que hace el pueblo, para terminar, esa comparación que hace el pueblo cuando habla de corrupción y de ahora del mal manejo de Abinader, no necesariamente beneficia al PLD. Los números, parece ser, eso es lo que yo observo, que todavía sigue viendo el PLD, que aunque como partido lo ven bien, pero como candidato, aspirante, todavía hasta que quedan cortos frente a los demás, frente a Abinader, frente a Leonel. ¿Cuál es la situación? Entonces usted la ve diferente. Mire, con la primera parte sobre la crisis, el PLD, si usted lo ve desde su fundación, tenía una crisis cíclica casi. Toñito Abreu, los hermanos Fiallo, Albuquerque, después vino pues la Plana Mayor. Sin embargo, en 20 años el PLD no se dividió. Todas las contradicciones internas, cuando Jambó eran cíclicas y era el líder. Cuando Leonel como partido éramos 20 años y no hubo esa crisis, hubo conato, pero se manejó la crisis y duramos 20 años de gobierno. Con respecto a los gobiernos del PLD y Leonel, yo soy de opinión que hay gente en nuestro país, una más gran mayoría, que no sabe que el PLD, que Leonel fue del PLD. Es una opinión. Bueno, la respetamos. Entonces, la gente no ve a Leonel ni a Danilo, la gente ve al PLD. Esa es mi opinión. La gente ve el PLD, los gobiernos del PLD. En el sentido, ¿usted cree que Luis Abinader sacó el 53 porque era Abinader? Pero no estoy entendiéndolo, perdón, Fran, excúsenme. Usted me preguntó. No, pero no, déjeme decirle nada. No, de eso que usted dice. Déjeme hablarle. Sí. Entonces, Abinader fue candidato por 20 años. La gente buscó una opción. Es probable que Leonel tenga simpatía, porque lo asocian al PLD, no a la fuerza del pueblo. Pero déjeme decirle algo, el PLD todavía no tiene candidato. Entonces podemos medir. Ahora, si usted mide de partido a partido, y es lo que nosotros tenemos informe, el PLD está mucho más afianzado. Como partido, el PLD no tiene un candidato. Entonces podríamos evaluar esa opinión suya a partir de que el PLD tenga un candidato oficial. Pero es que no estoy entendiendo, lo sigo todavía oscuro. O yo no me expliqué bien. Perdón. Es que los propios aspirantes presidenciales del PLD sostienen el criterio también de que hay que perseguir la corrupción.
¿verdad? Esa es una. Y lo otro es, esconden la sigla del PLD porque parece ser que le da vergüenza. Hay mucho que, el mismo haber oído hablar de que realmente el PLD ha transitado por un momento difícil en tanto se trata de la corrupción. Ellos reconocen todo esto, lo que plantea el pueblo. Entonces, ¿cómo en ese escenario, como en un panorama tétrico, todavía ustedes plantean que el PLD tiene las posibilidades cuando la coyuntura y la circunstancia es otra? No se trata de partido, se trata ahora de candidatos, de aspirantes, que ahora que se está viendo las cosas así, la gente está votando por partido, por candidato, no por partido. Lo vimos, el caso del PRM era un partido pequeño y logró ir al poder como sea, porque tenía un candidato que logró... No, pero ahí hay circunstancias atenuantes que son las que hacen que Abinader... Sí, la división. Pero... No, y como decía en principio Frank Cortorreal, el asunto del malestar que existía en la población que quería un cambio justamente y salir del PLD. Y eso se está viendo, porque si hubiera sido por el presidente actual, la situación fuera diferente, porque recordamos esa tesitura que se dio con Leonel, que en principio se cuestionaban a sus funcionarios, pero la imagen de Leonel siempre se mantenía fresca y viva cuando estaba el PLD antes. Bueno. Y ahora no se está dando eso en modo alguno. Ahora, mi pregunta a Cortorreal, y prácticamente le arrebaté a Francis, es que no teme el PLD, porque parte de lo que está preguntando Francis a mí me gustaría saber, ¿cuál es la línea en este momento del PLD como discurso para presentar? Porque sabemos que incluso hay algunos expedientes que están abiertos en las que hay incluso familiares cercanos, muy cercanos al presidente del Partido de Liberación Dominicana, el licenciado Danilo Medina. Entonces, y sabemos que hay cartas que se juegan al final del camino. En caso de que a estos casos se le dé curso y empiecen a salir algunas cosas, algunas sombras más fuertes en torno a la figura del presidente, pero ya tenemos una figura presidencial, que es una de las electas que va a salir el 16. ¿Qué tipo de acciones se van a hacer en ese sentido si empiezan a salir cosas que no gusten mucho y que fragmenten y empañen un poco nueva vez la imagen del Partido de Liberación Dominicana hacia afuera? Mire, el PLD ha dicho desde el principio que nosotros no nos oponemos a las acusaciones, sino que se respete el debido proceso. La gente asocia al PLD con los imputados. Pero fíjense una cosa, ¿cuántos miembros del comité político hay imputados? Yo creo que ninguno. ¿Cuántos miembros del comité central? El PLD tiene una matrícula de más de 2 millones de miembros. Pero son muy cercanos porque los que están imputados son hermanos. Está bien, pero es que está bien. Lo que le quiero decir, el partido está compuesto por millones de gente. Que alguien cometa o meta la pata o se corrompa, que pague. No podemos arrastrar al partido por las ambiciones de 3 o 4, 5, 6, 7, 8. A eso no fue que usted vino. Ese no es el sentir del partido. Hay millones de compañeros que se han echado la vida trabajando por este partido. Entonces no podemos sacrificarlo por alguien o alguno que hay que probarlo todavía, ¿no? Entonces que siga el debido proceso y no nos opondremos. Ahora, que se respete el debido proceso, porque si hablamos de la justicia, yo siempre he dicho que la justicia, me acuerdo que el eslogan del Partido Reformista siempre me llamó la atención: sin injusticia ni privilegio, ¿se acuerdan? Ahora es con privilegio y sin justicia. Porque la justicia se supone que es para todo y es ciega, pero parece que es tuerta, porque nada más va por un lado. O sea, pero, Cortorreal, si tú haces la sumatoria de la simpatía de la Fuerza del Pueblo y la simpatía del PLD, que es el mismo partido, y yo creo que la mayoría de los dominicanos lo percibe como una división interna, pero realmente en términos ideológicos, o sea, es PLD. Si tú sumas la sumatoria, todavía la intención de voto sobrepasa el 50% de esas dos fuerzas juntas. Pensar que cualquier error en términos administrativos que haya ejercido el PLD, la fuerza opositora o la fuerza que dentro del país, no lo van a utilizar en contra del PLD, porque ahí están los números. O sea, el PLD unido, digamos, Fuerza del Pueblo más el PLD,
¿Qué política se está haciendo el PLD en estos instantes para comenzar a borrar la mancha de la corrupción? ¿Qué programas tienen ustedes establecidos? ¿Y cómo ustedes pueden convencer a ese pueblo dominicano que en ese momento sí, ellos tuvieron estas cosas, pero el problema de la corrupción? ¿Qué tipo de medidas piensan ustedes promover para evitar o para comenzar a limpiar la mancha de la corrupción y que se identifique al PLD como un gobierno corrupto? Mira, te voy a hablar desde el punto de vista interno y externo. Desde el punto de vista interno, nosotros acabamos de pasar un congreso y se creó lo que se llama la Secretaría de Organización y se creó los reglamentos de disciplina y orden. Y se acaba de elegir por el Comité Central la comisión que va a presidir. En esos documentos se establecen principios jurídicos, legales, éticos y morales para cada militante del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, todo lo que tiene que ver hacia afuera, nosotros tenemos un sistema de justicia que es el que tiene que hacerla. O sea, el PLD no puede acusar, el PLD acusa internamente cuando se violan sus estatutos, sus principios, sus reglamentos. En ese sentido nosotros hemos trabajado y acabamos de elegir la comisión presidida por Alejandrina y varios juristas que tienen experiencia. En términos legales, el sistema judicial de la República Dominicana, nadie la fortaleció más que el PLD. Lo que hay que aplicar las leyes. Y nosotros no nos hemos puesto que se apliquen las leyes. Por ejemplo, tú hablas de que es la primera parte. Si PLD, o sea, Leonel, o mejor dicho, Fuerza del Pueblo y PLD es la misma cosa ante la población, que es lo que yo comentaba ahorita. ¿Cómo ustedes van a manejar eso? Mira, en febrero del 2020, las encuestas daban al PLD 53%. En febrero. ¿Qué es lo que siempre le daban? O sea, el PLD, el PRM no pasaba de 41, que era la suma del PRM y el PRD. El PRD tenía 3 y 4. El PRM en 2012 sacó 1.200.000, creo que fue 300.000 votos. En el 20 sacó como partido 24.000 votos más. Como partido. Ese es su techo. Para no sacar el 3 y 4% del PRD. Históricamente el PRD, ¿por qué el interés de cambiar la constitución, el porcentaje? Es porque ellos saben que no pueden, que no van a pasar. No van a llegar a 50. Ahora, PLD, FUPO juntos, dan más de 50. Ahora tú me dices, ¿qué se está haciendo para eso? Mira, en términos políticos, cuando tú vas a un proceso político de elecciones, tú pretendes ganar. Tú trabajas para ganar. Y si puedes hacerlo solo, mejor. Ahora en el proceso dirá cuáles son los pasos estratégicos que se van a dar para ganar. ¿Qué implica eso? Que se va a unir al PR, a la Fuerza del Pueblo. Pero ojalá, si nosotros estamos buscando todos los partidos que andan por ahí. Pero en ese caso, Cortorreal, ¿cómo trabajarlo? Porque sabemos que en la Fuerza del Pueblo hay una figura presidencial que está definida y es el doctor Leonel Fernández. Entonces, ¿ahí podría cambiar el PLD, asumir entonces la segunda posición o qué? Esa no me la sé. ¿No se la sabe? No. Pero no se sabe tampoco que el líder del PLD, Danilo Medina y Leonel Fernández, se dice que hay problemas de carácter personal que imposibilitan una posible alianza y que Danilo Medina se sentiría mucho mejor pactando a través de Hipólito con el gobierno actual en medio de esta gran crisis que hay. Eso sería una aberración, dice la gente. ¿Qué usted tiene que decir? Tú podías imaginarte que Balaguer y Juan Bosch podían en el pacto, ¿cómo se llama? El pacto patriótico. El pacto patriótico. Tú podías imaginar eso. O tú podías imaginar, como diría yo, que Stalin se reuniera con Hitler para preservar la seguridad de Rusia. Él sabía que lo iban a invadir, pero en política no hay nada escrito. Pero impidió que sea candidato presidencial en su propio partido. Aún como usted dice, tenía un 54 internamente para ganar la elección. Yo lo que le quiero llegar a decir, que en política nada está escrito. Cuando usted hace política en beneficio del pueblo, de los demás,
usted tiene que hacer todo lo que sea posible para conseguir su objetivo. En política, la moral no existe. La pena de muerte es algo inmoral, pero hay países que la tienen como algo legal. Entonces, desde el punto de vista moral, son opiniones. Entonces, si usted hace lo que tiene que hacer para conseguir el bienestar del pueblo, pero Ho Chi Minh, Lenin, se unió al gobierno alemán para derrotar al zar. Los militares. Es decir, Ho Chi Minh unió a todas las fuerzas patrióticas. Pero recuerda lo que dijo Lenin. Entonces, pata con el diablo. Es un frente. Por eso se llama Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no somos partido comunista ni partido. Pero eso se puede extrapolar a la República Dominicana. No, yo lo que le quiero decir es que nosotros haremos todo lo que esté a nuestra disposición en términos políticos para que el PLD vuelva al poder. Si eso significa que tenemos que aliarnos a Abinader para que nos apoye, que venga. Para que lo apoye. Lo importante es estar en el nosotros no poder. podemos apoyar al gobierno. Pero entonces a eso se debe, por ejemplo, que uno ve una oposición un poco débil, podríamos decir, de parte del Partido de Liberación Dominicana, de las cosas que están pasando actualmente, pero que no vemos que la oposición lo tome en consideración. Por ejemplo, yo nunca he escuchado a la oposición, sobre todo el PLD, hablar de los dineros que incluso tiene fuera el presidente de la República. No vemos que se ha manifestado en torno a estos casos que están pasando, que, como usted bien señalaba en principio, no están en la justicia, sino que cesan al funcionario para que la sociedad olvide un poco, pero tampoco vemos que la oposición lo tiene como un tema del debate para que la gente no lo olvide casualmente. Mire, me alegro que me haya preguntado eso, porque eso, yo le he dado mucha mente a eso de la transparencia. Cuando surgió el caso de la denuncia, parece que es verdad, de que el presidente tenía dinero fuera, ¿no? El PLD se manifestó y le exigió al gobierno que transparentara eso. Hoy, creo que hay una rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana, hubo una declaración del partido pidiéndole al gobierno, y lo hizo uno de los candidatos, que no deje que esos casos de denuncia de corrupción que se han ventilado queden en la impunidad. Porque, por ejemplo, nosotros no hemos visto la Cámara de Cuentas haciendo de teoría, no he visto la Procuraduría haciendo acusaciones, no he visto la Contraloría Contraloría General investigando. Eso tiene que hacerse. En ese sentido, la transparencia que anuncia el gobierno no es tal transparencia. Porque ¿cómo es posible que el presidente de la República tenga dinero fuera sin que su población lo sepa? Bueno, ¿y qué dinero que tú tienes? Porque tú no pagas impuestos. Entonces eso no es transparencia. Tú me estás diciendo a mí que pague impuestos, pero tú no lo estás pagando. Eso no es transparencia. Cuando el gobierno destituye 18 funcionarios y guarda el expediente y no lo somete, eso no es transparencia. Cuando el expediente hay denuncia de corrupción en el programa de Supérate de más de 600 millones y lo tapa, eso no es transparencia. Cuando el gobierno tapa la denuncia de más de 500 millones en corrupción en eso del programa de pintura de casa de Navidad, ¿se acuerdan? Pinta tu casa, ¿no? Pinta tu casa, sí. Eso es transparencia. Cuando el gobierno tapa la corrupción ahora de más de 500 millones en los bonos de Navidad, eso es transparencia. Entonces, tal transparencia es solo de boca y el pueblo lo ve. Es decir, como yo te decía, ¿qué ha hecho el PLD para volver? Bueno, la mitad del trabajo se lo está haciendo el gobierno. Es que no necesariamente eso beneficia al PLD. Pero eso nosotros lo vemos como un beneficio. ¿Por qué? Porque cuando tú ves las encuestas, nos estamos acercando. Inclusive hay encuestas que dicen ¿cuánto tienen? Bueno, hay encuestas que dicen que estamos 5 puntos arriba. ¿Pero cuánto? 5. ¿Por encima de quién? Del PRM. Del PRM. ¿Con cuánto? No ha dicho la cantidad. 5 puntos. Pero, Pero, está diciendo pero Francis, ¿cuánto tiene el PRM? El PRM, según la encuesta. Dicen, sitúan a Abinader con 34, 35, 36. 41, ellos tienen fijo. Dicen, el PLD lo sube. Desde el PRD la mayoría de tienen 40. La mayoría de 40. encuestas que han llegado hasta mí, en las grandes encuestadoras, sitúan el PLD entre un 10, un 12. Hasta ahora,
O sea, entonces, usted me dice ahora que está por encima del Bueno, esa es la encuesta que nosotros manejamos. Interna. De trabajo. De trabajo. Pero hay algo, Corto Real, que me preocupa. Estamos ante un sistema en República Dominicana de doble vuelta, que posiblemente ahora con 3 partidos de la categoría que son grandes, a lo mejor no pase, como decía, y se tenga que buscar la ayuda. Eso dicen las encuestas. Sí. ¿Con cuál le gustaría a usted o a ustedes competir o unificarse en un momento que en el caso que el PLD quedase en tercer lugar? Mira, Francis, Tocayo, es imposible que el PLD quede en tercer lugar como partido. No te podemos quedar en primero o en segundo, pero es imposible. Porque la sigla PLD, es decir, el PLDista, por ejemplo, la gente decía que Leonel, ¿tú te acuerdas cuando Leonel hizo una manifestación en el Palacio de Deportes con 2 millones de firmas? ¿Te acuerdas? 2 millones. Ha pasado mucha agua. En febrero, no, cuando Leonel se va del partido, decía que tiene 1 millón y pico, ¿se acuerdan? Ellos dicen que tienen un patrón de 1.2 millones. Bueno, pero eso es patrón, es otra cosa. Ajá. Sacó 300 y algo mil votos, ¿cierto? 280.000. Acabado de formar. Exacto, pero ahora Leonel es el mismo. Usted está diciendo usted que está hablando el del candidato líder. que votar, ¿verdad? No, usted me está diciendo Usted dice lo que que el estoy líder, diciendo. no el partido, es el que arrastra. Y yo le digo a usted que en todo caso, la obra de gobierno es la que vende. Balaguer, en el 78, yo vi con estos ojos los guardias marchando por Máximo Gómez. Tenía yo como 14, 15 años. Y o sea, Balaguer salió repudiado. A nadie se le ocurría que Balaguer iba a ser cómplice. Y duró 10 años después. ¿Por qué? Porque la gente vio la obra de gobierno de Balaguer, que era un gobierno en crecimiento constante, donde el presidente dijo que había habido 300 nuevos millonarios y hicimos uno sometido. O sea, el mismo presidente denuncia y no lo somete. O sea, pero mira qué mentalidad de ese pueblo. La corrupción Tiene un 8% según una última encuesta. Entonces, lo que te quiero decir es que las condiciones materiales de existencia del ser humano son lo que determina qué es lo que él está pensando, qué es lo que él va a hacer. Y las condiciones materiales de existencia en la República Dominicana dicen que este gobierno no va bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando cojamos el primero o el segundo? Sumarte en cero. Yo soy de opinión que Leonel no puede cometer el error de apoyar al PRM otra vez. Pero usted está diciendo que el tema de la corrupción no gravitó en las elecciones pasadas para que ustedes salieran del poder. No, yo lo que le estoy diciendo. No, pero usted dice que no es que es un 8% que representa. No, acaba de decir que eso no es el tema. Que eso no me interprete, déjeme explicarle. No, es la realidad. Pero déjeme decirle. Lo que le quiero decir que Balaguer, con la denuncia de 300 millonarios que se hicieron y que se paraban la puerta del despacho, fue presidente otra vez. Hoy en día. Y tenía consigo el arrastre de hoy en toda la día, gente que se había el llevado. tema de la corrupción, que hace 2 años era el tema más importante, la realidad económica y política y social de la República Dominicana, es que la seguridad, la economía, la salud, la educación, son los temas que la gente está viendo. Sobre todo la canasta familiar. La inflación se está derrumbando al gobierno y el gobierno haciendo política que desde el punto de vista mío lo que es más inflación. Los precios. ¿Cuánto real? Primero déjame saludar aquí al chat a Miguel Suriel, saluda a fan club de Coto Real. Exactamente, estamos aquí en solidaridad a Mi nuestro amigo, partido PLD, el cual está en constante crecimiento. También en apoyo a Frank Coto Real, presidente del PLD, afilial New York. Coto Real. Saludos. Tú estuviste en las Naciones Unidas. Sí. Y el mundo está transitando un momento muy increíble. Nosotros estamos viviendo algo que sucede cada 1000 años, esta transferencia. Y en Latinoamérica se está confrontando un frente de lo que se llama
de gobiernos contestatarios, yo no lo voy a llamar ni de izquierda ni cosas por el estilo, que inclusive tienen en la figura de López Obrador. Progresista, como le Exacto. dicen. En el hecho de que tenemos que crear nuestro propio frente para poder participar en forma efectiva en este nuevo mundo. República Dominicana no es parte de ese frente. Pregunta, ¿qué usted considera es acertada la política exterior de este gobierno actual? ¿Y qué ustedes harían diferente en caso de que el PLD llegara al poder con respecto a ese frente latinoamericano que se está intentando presentar? ¿Cuál sería usted que considera que debería ser la política exterior de la República Dominicana en estos instantes? Mira, una de las... Te digo, yo tuve 16 años en Naciones Unidas y sé como una experiencia maravillosa. Y yo aprendí algo muy importante, que yo no sabía. La República Dominicana es un paradigma para América Latina. Nosotros tenemos 60 años haciendo elecciones, sin problema, dificultad. Que ningún país de América Latina ha tenido esa estabilidad política. Un crecimiento económico constante. Excepto en el 2003 que hubo ahí un problema de inflación. Por lo mismo, tiraron 96 mil millones de pesos a la calle, que es un error. Y eso creó una inflación que se llevó al gobierno de Hipólito. Pero la República Dominicana es un país admirado, querido, respetado, sobre todo que ha mantenido una estabilidad política con Haití, que es un gran dolor de cabeza para el mundo y sobre todo para Naciones Unidas. Entonces nosotros tenemos estabilidad económica, crecimiento, estabilidad política, una producción agrícola que somos autosostenibles, crecimiento de turismo, un país con una diversidad racial y sin un solo problema entre nosotros, problema de raza. Nosotros somos el país más mezclado de la tierra. De la tierra. 70%. Nosotros no tenemos 85% del dominicano es mezclado. No hemos tenido presidente blanco, prieto, haitiano, de todo. Lili era de origen haitiano. El líder más grande de Massa en Peña Gómez de padres haitianos. Leonel Fernández. Trujillo. Es decir, nosotros no somos un país racista. Por eso, muchas veces, que nosotros no entendemos nuestra posición en el Caribe y en el mundo, hasta que tú lo ves desde fuera. Yo me acuerdo cuando llegué allá donde estábamos, me preguntaban, ¿de dónde tú eres tal sitio? ¿Y eso dónde es? Tenía que decir que era al lado de Cuba. Al lado de Cuba, al lado de Cuba, al lado de Haití, exacto. Y yo, cuando tú vienes a República Dominicana, hay una novela de Alejo Capitier que se llama El reino de este mundo. No, el reino de este mundo. O sea, Donde él plantea la condición de isla. Cuando tú naces en una isla, tú crees que tú eres el centro del universo. Y nosotros somos eso. Nosotros no creemos que somos lo más importante de la Tierra. Pero esa policromía racial, cultural, nos hace especiales. Y República Dominicana y Naciones Unidas tiene un respeto, porque nosotros resolvemos los problemas sin crear conflictos internacionales. La estabilidad de Haití somos nosotros. Entonces, Naciones Unidas es como un laboratorio de los problemas del mundo. Pero Naciones Unidas se mueven los intereses de las grandes potencias. Punto real. Entonces, esos procesos que se está dando en América Latina se ve reflejado en lo que se llama el GRULA, que es el Grupo Latinoamericano en la toma de... ¿Tú sabes por qué nosotros llegamos al Consejo de Seguridad? Por el buen manejo que tuvimos en América Latina. Y cuando fuimos a buscar los votos, porque yo fui a dirigir ese proceso aquí, fuimos a buscar los votos de África, todos nos apoyaron. Cuando vimos a buscar los votos de Asia, todos nos apoyaron. Cuando vimos a buscar los votos de Europa, todos nos apoyaron. Todo fue unánime. Por esa visión, esa percepción. Y Naciones Unidas se mueven intereses de grandes potencias. Quien pone el dinero, pone la música. ¿Quién pone el dinero en el censo? Estados Unidos. Punto real. ¿Cuál fue la situación que su líder histórico ya Vitan, Juan Bosch, fundador de ese partido y también del PRD en su momento, planteaba la liberación nacional como una forma de desarrollar el país, de que los dominicanos haya más equidad, más sostenimiento económico y social, desarrollo en sentido general? Así lo veía Juan Bosch. Pero cuando ustedes llegan al poder, duran 20 años los dos gobiernos del PLD, 1-3 y 1-2, y los grandes problemas
de la sociedad todavía están vigentes. El problema de salud no se erradicó, el problema de la educación no se erradicó, el problema económico, la creación de grandes empresas, la pobreza extrema en un 28.85% todavía pulula por nuestras calles. ¿Cuál fue la situación? ¿Era que la bandera de lucha era hierba o qué era? Que se la comieron los burros. Francis, punto positivo. Ningún país del mundo, No, es una pregunta. pero ningún país del mundo puede resolver ningún problema social. Los problemas sociales son permanentes y constantes. ¿Tú crees que aquí se resuelve el problema de salud? Claro. O de vivienda, o de violencia. Pero no estamos tratando de ir Un a hacer. momento, espérate. No estoy entendiendo eso. Pero tú me estás preguntando y yo estoy dando mi opinión, ¿verdad? O sea, los problemas no se resuelven, se avanza en lo social. Nosotros avanzamos en términos de social. Nosotros disminuimos la pobreza de 42% a un 22%. Y la pobreza extrema. Es más, se llegó a decir con datos que República Dominicana pasó de un país de la mayoría de pobreza a un país de clase media. ¿Por qué? Con la clasificación que hace el Fondo Monetario y que hace la CEPAL sobre qué es una clase De media. país de ingreso medio bajo a país de Exacto. ingreso ¿Por qué medio a alto. nosotros no nos dan ayuda internacional? ¿Sabes por qué? Porque somos de ingreso medio. Alto. Naciones Unidas no da ni los organismos internacionales ayuda. Entonces se dice que es un país que pasó de un país pobre a un país de clase media. Eso por un lado. Un país que pasa de un crecimiento constante en 20 años de 6 y 7%. Ningún país de América Latina. Es más, ¿tú sabes por qué Panamá le gana a República Dominicana casi siempre? Por el canal. Solo con el canal, con que pase en barco. Nosotros no. Nosotros tenemos diversificación de turismo, de zona franca, de producción de todos los productos agrícolas, de La exportación. panacea. No es panacea. Lo que te quiero decir es que los problemas sociales nunca se resuelven. Se avanza. La gente dice, no, porque el PLD prometió resolver la educación. No puede resolverlo nadie. Ni en Inglaterra, ni en Rusia, ni en la Revolución Rusa. Pero Cotorrea. Yo lo que te quiero decir, Sí. nosotros avanzamos. Sí, Cotorrea. Nosotros construimos más escuelas, para no decir, que todo lo que se construyó, carreteras, hospitales, centros de infantil. O sea, sí avanzamos, Sí. Francis. Reconoce lo que avanzamos. No, Lo que yo no, no. reconozco, perdón, es que Avanzamos, Sancho. los partidos políticos cuando se conforman, se estructuran para el poder producir las grandes transformaciones de carácter social y Lo económico, hicimos. para mejorar las condiciones de vida. Lo hicimos, Frank. Francis. Cuando Duarte fundó la Trinitaria, ¿cuál era el objetivo? Parchos. La separación. La separación y hacer una no, República Dominicana independiente de toda mediación extranjera. De acuerdo a la Pero eso es CEPAL. una lucha diaria. De acuerdo a la CEPAL Sí. y otros organismos internacionales, República Dominicana está entre los primeros países en el mundo que menos ha utilizado su crecimiento económico para resolver los problemas Eso es sociales. otra cosa, eso O sea, es verdad. entonces, en estos días estuvo alguien aquí que dijo que el 36% de la riqueza estaba concentrado en el 4% de la población. O sea que podremos tener casos de inequidad social mayores que lo que tiene Colombia inclusive. Y el gran talón de Aquiles de la República Dominicana durante esos 20 años es que tuvo con todos los casos positivos, los avances que se han logrado, por ejemplo, en términos comparativos con otros países, en el mismo nivel de desarrollo económico de la República Dominicana en términos de educación, salud y vivienda, estamos por debajo de ellos. O sea, somos un país de ingreso medio alto, pero con una gran cantidad de problemas característicos país pobres o de ingreso medio bajo, inclusive problemas de los servicios y cosas por el estilo. La pregunta es la siguiente. ¿En qué se va a diferenciar un nuevo gobierno, suponiendo que el PLD llegue al 24, un nuevo gobierno del PLD en términos de utilizar más efectivamente la riqueza generada por el país para la disminución de la pobreza? O sea, y es cierto que la pobreza en términos generales se ha disminuido en un 22%, pero también hay que reconocer, también hay que reconocer que la definición de pobreza también ha cambiado, que es otro tema. Mira, ¿cuál es el objetivo de un partido? ¿Para qué se hacen los partidos? Para llegar al poder. Y hacer transformaciones. Y el PLD no puede perder esa visión por lo que fue
por qué fue fundado. Cuando nosotros hablamos de liberación nacional, nosotros hablamos de una mejor educación, de una mejor salud, de una mejor seguridad, de que la población tenga posibilidad de trabajar. Eso es liberación. Pero todo eso se privatizó Pero está bien, yo no te digo que está bien o mal, sino que se hicieron. Yo no te voy a decir que estuvo bien, que estuvo mal, porque los resultados al final son los que hablan. Lo que yo te quiero decir es que se hicieron transformaciones. Cometimos muchísimos errores. Sí, pero la pregunta de Oscar es, ¿cuáles ¿Qué son van a esos hacer errores diferente? de diferente que no van a cometer? Mira, para los hacer- errores fundamentales de nosotros, Exacto, es reconocer y entonces... ¿qué se va en a hacer? nosotros, primeramente, es un error que yo veo. Nosotros separamos el partido de gobierno. Para mí eso fue un error. Es decir, los problemas del gobierno no se discutían en el partido. Oye, pero ese partido es que tiene que tener la visión política, ¿verdad? Ese fue un error de mi parte. Otro error, más control. Más control. No es posible y creo que la sociedad va avanzando en ese sentido. Es decir, control del... Pero nosotros hicimos mucho. Nosotros unificamos el tesoro. Control del gasto, más o menos. Se está hablando. De todo, control, Control de- con supervisión, control de todo. O sea, cuando yo te veo que tú eres un funcionario y tú empiezas a cambiar de vida, bueno, que es algo raro. Porque los ingresos no van con tu estilo de vida. Es como cuando tú vives en un barrio y empieza alguien, ¿qué está pasando? Todo el mundo sabe de qué viene, pero nadie dice nada. Entonces, nosotros tenemos que tener más vigilancia en nuestros mismos funcionarios, en nuestros mismos compañeros, que quizás fue uno de los errores que yo también, el laissez-faire, confiar en todo el mundo. Pero también se avanzó. Entonces, señores, la vida, la política, los gobiernos, es una constante lucha hacia el bienestar. Y en ese bienestar, tú te equivocas. Ahora, si tú te equivocas con mala intención, eso es corrupción. Ahora, si tú cometes errores en una política de Estado, entonces sufre todo el mundo y te da el castigo del voto. Entonces la corrupción hay que combatirla con las leyes. Ahora, la política de Estado, cuando te equivocas, el pueblo te da la respuesta. En ese sentido, entonces, Jorge Blanco fue llevado a la justicia y fue llevado por el doctor Joaquín Balaguer y algunos de sus funcionarios también por corrupción. Cayeron presos. El gobierno de usted pasado, hay algunos que están presos, como Jean Alain y otros más, que son dirigentes de su propio partido, del Comité Central. Pero el presidente era Danilo de ese gobierno. ¿Usted estaría de acuerdo que la justicia también encauce a Danilo Medina y que investigue hasta el final a otros funcionarios de su gobierno PLDista que son por la gente a nivel del pueblo citados como presuntos corruptos? Yo le voy a devolver la pregunta. ¿Usted está de acuerdo que se consiga toda aquella denuncia de corrupción? ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? ¿Es que sí? La ley de extinción del dominio debe caminar hacia atrás. No, digo, por ejemplo, que se castigue para que toda se aquella castigue. denuncia de corrupción y que se investigue, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo en eso, para todos. A Danilo Medina A también. todos. Todo el que haya denuncia de corrupción que se investigue. No porque Danilo Medina es un ciudadano más. No, te pregunto eso porque No. ella plantea que a los presidentes no se les No, toca. pero eso es una opinión del presidente, porque la ley no puede ser excluyente para nadie. Claro que no. Ahora, que se investigue los actuales. Porque Ok, parece ok. que... Ok, en este gobierno y en la República Dominicana se ha hablado mucho de la independencia de la justicia. Pero aparentemente no ha habido independencia en este gobierno a partir de las denuncias que usted ha hecho. Pero vamos a suponer que es independiente, pero que Ok, actúe. Exacto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas se tomaría en un gobierno del PLD para garantizar lo que se pide en República Dominicana, la independencia de la justicia? Mira, yo oiga a un ex procurador decir que la independencia está en el mismo funcionario, porque las leyes te amparan, las leyes te protegen. Si tú no actúas, por ejemplo, Miriam Germán, ¿verdad? Tiene todos los mecanismos legales para perseguir la corrupción, porque hay jurisprudencia, no solo de casos, sino de leyes, que dicen que eso está mal y cómo se actúa. Entonces, no es un asunto de leyes, no es un asunto de política de independencia, no, es que usted está ahí como funcionario para aplicar la ley y esa es su función, usted es un fiscal,
Usted es un acusador que el Estado, que el gobierno le dio la confianza para que usted haga ese trabajo. Si a ti te ponen director de deporte, ¿cuál es tu función? Desarrollar deporte y buscar todos los mecanismos dentro de la ley. Si te ponen director de salud, igual. Director de la persecución, inclusive hay organismos especializados. Entonces yo pienso que es un problema de voluntad política, no es de problema de independencia. Ok, quítame porque estoy cumpliendo la ley. No, te quito porque o te corrompiste o está beneficiando sectores. O sea, se da de todo. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación en este diálogo matutino del programa de hoy de Levántate New York de Frank Cortorreal, quien es el presidente de el Partido de Liberación Dominicana aquí en Nueva York. Agradecer de verdad, con mucho cariño, su respuesta con nosotros aquí, este conversatorio, este diálogo, pero sobre todo... Hay que continuarlo, hay que continuar, me quedaron muchas cosas en el tintero. Se quedan muchas cosas en el tintero, pero esta es la primera de otras visitas que nos va a hacer Cortorreal aquí al espacio de Levántate New York, pero usted no se puede ir sin decir... ¿Cómo andan estos aprestos? Usted dijo que es un conciliador, no debe decir quién va, pero según su juicio, ¿cuál va picando mejor rumbo a la precandidatura de la presidencia del partido? Margarita, tenemos a Domínguez, tenemos a Abel, ¿cuál usted cree que va? El mismo anuncio va a decir lo que decía. Los veganos somos buenos todos. Entonces todos los candidatos son buenos. Que gane el mejor. Pero debo decirle a Cortorreal que a lo interno de esas organizaciones, con mucho de lo que hemos hablado, dicen que Danilo Medina está con Margarita. Y entonces si está con Margarita, desde luego eso producirá en las elecciones de una acción positiva a favor de Margarita. En el PLD se estila que se baja línea, lo de arriba baja línea, entonces eso es peligroso porque la división se avisoran y entonces se dice que Abel Martínez podría irse con Leonel. ¿Usted cree en eso? ¿Qué dice el Comité Central? Esa es la comidilla de los comentaristas, porque tienen que comentar algo. Ahora yo lo digo, desde el punto de vista de la racionalidad, ¿qué le convendría a Danilo? ¿Un partido dividido o un partido unificado? A Danilo lo que le conviene es seguir dirigiendo. Sí, pero Danilo desde la... Y con Abel no tiene posibilidades. Danilo es mejor arriba con presión, arriba con presión que abajo con depresión. Entonces Danilo está abajo. Entonces mire, Danilo solo puede ganar con todo. ¿Usted cree? Sí, solo con una parte no. Es decir, no hay un preferido. Es que no puede haberlo, porque eso sería una torpeza política. Ya hay experiencia, la experiencia que usted decía del PLD, en aquellos tiempos, con el Penco, la experiencia es que Danilo tenía un favorito. Ya. Mire, nadie aprende por experiencia ajena. Bueno, gracias, Cortorreal. Es el momento para que usted invite a los amigos que no son miembros del partido, pero que sí van a poder votar este 16 de octubre por el candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Ya le informaremos los sitios que va de votaciones, donde ustedes puedan ejercer su vamos a decir, su derecho a elegir quién quieren ustedes que sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana a ese precandidato. Todo bueno, usted elija el que usted quiera, pero participe. Y aprovechar para invitarlo el domingo que vamos a participar en el desfile dominicano de Manhattan. Y quiero agradecerlo a cada uno de ustedes, mi Tavares, a Niurka, que es un placer de verdad conocerte. Y gracias, igualmente. Reconozco tu esfuerzo, tu trabajo, tu insistencia. Sí, Francis, sobre todo. Mucho gusto, Francis. Bueno, me gusta. Contigo tengo yo que hablar, pero a calzón quitado. Señores, gracias. Ustedes saben, de paso invitamos a Cortorreal para que nos acompañe en este reportaje. Ustedes saben que la pasada semana estuvo realizando Puerto Plata ese encuentro fraternal, luego de 16 años de no reunirse tras la pausa de la COVID, que lamentablemente hizo que muchas personas tuvieran que recluirse en sus respectivos países y así en sus casas, pero por fin se reunieron los puertoplateños y así este domingo pasado, este domingo 7, hubo ese encuentro fraternal, ese encuentro de la solidaridad que es importante. Yo vuelvo y repito que muchas de nuestras provincias asumamos como un ejemplo y ojalá
Cuando sea el momento, entonces también hasta el PLD, ¿por qué no va a asumir esa parte? Pero la idea es que nosotros queremos esa parte, esa integración, esa mancomunidad que se da con los puertoplateños. Traerlo a ustedes aquí, ahí estuvo la cámara de Levántate New York, de la mano justamente de nuestro productor Rafael Díaz. Veamos el reportaje. Ya. El Comité Provincial de los Puertoplateños en los Estados Unidos y Canadá, COPROPUSA, celebró su 16º aniversario en el Parque Randall Island. Al encuentro asistieron miles de puertoplateños e invitados especiales. Asimismo, contó con la presencia de las principales autoridades de la provincia, como senadores, obispos, diputados y síndicos de los municipios y distritos municipales. Ver tanta gente querida que uno tenía años, luces que no veía, no tiene precio. Porque la verdad que esto trae unión, nos reunimos con todos los empresarios y personas de toda clase. Nosotros venimos de Miami, tenemos muchos amigos. Grupos que están aquí son de Nueva York, viven aquí en Nueva York, son de Puerto Plata, igual que ella. Y es la primera vez que venimos, muy lindo, ¿no? Está muy bueno. A la actividad de la confraternidad participaron como de costumbre los 9 municipios y los distritos municipales de toda la provincia de Puerto Plata, como San Felipe, Altamira, Guananico, Invel, Los Hidalgos, Luperón, Sosúa, Villa Isabela, Villa Montellano, Maimón, Yásica, Estero Hondo, Ranchete, La Jaiba, Gualete y Marmolejos. Pero el logro más grande que hemos obtenido es un cambio de actitud, un cambio de individual a colectivo, lo que le convenga a la provincia, lo que le convenga a las comunidades. Entonces, una mentalidad colectiva por el bien común, llevarnos bien, vivir en armonía, ayudarnos mutuamente, y lo hemos logrado después de 18 años. Previo al 10º encuentro de los puertoplateños en Randall Island, se desarrollaron varias actividades, entre ellas una rueda de prensa en el Consulado Dominicano, junto a instituciones de la provincia para exponer las potencialidades en los renglones de turismo e inversiones. Además, la cena de gala bailable en Maestro Catering, ubicado en el 1703 de la avenida Bronxdale, en el condado de Bronx. Asimismo, el pasado sábado 6 del presente mes, la celebración de la Gran Copa de Softball puertoplateña en Randall Island. Bueno, ya se realizaron 2 eventos. Se realizó uno de basquetbol y se realizó la Copa de Softball, donde participaron 7 equipos en la de basquetbol y en la Copa de Softball 10 equipos. Montellano ganó la Copa de Softball a Puerto Plata ayer, 2 carreras por 1. El evento quedó, con la gracia de Dios, quedó muy bonito. Para Montellano nos sentimos muy emotivos por 2 razones principales. Primero, ganamos la Copa del Campeonato de Softball, una bulla. Montellano es un municipio muy hospitalario, todo visitante queda complacido y no quiere salir de allí. Que vamos a continuar unidos todos los municipios para poder seguir celebrando esta actividad año tras año. Estamos felices con este encuentro aquí en New York. Saludos para los dominicanos. ¡Eso! Esta fiesta de Puerto Plata esto es un palo. Después de 2 años en silencio por motivo de la pandemia, esto ha resucitado otra vez con más fuerza, con más energía y con más vigor. Imagínate que nos mandaron una ligera llovina de bendición, o sea que todo eso es bendición para nosotros. Es un regocijo para todos nosotros de poder volver a reunirnos nuevamente después de esta pandemia y agradecer a Dios primeramente por la oportunidad que nos dio de estar aquí de nuevo, aquí en Randall Island, en la ciudad de Nueva York. El Comité Provincial de los Puertoplateños residentes en los Estados Unidos y Canadá, COPROPUSA, tiene como objetivo la unidad, hermandad y confraternidad puertoplateña en el exterior, informó el ingeniero Burgos, presidente de la institución. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Wow, qué rico, ¿eh? ¿Te gusta bailar? No. ¿De dónde tú eres, Diulka? No, yo soy... ¿Tus orígenes? Yo soy de la capital.
no baila perico. No, ahora dicen que mi mamá es de Tenares, mi papá de Guerra. Pero yo nací en la capital. Tus orígenes cibaeños. Sí, claro. Igual claro. que el señor Oscar. Sí. Pero a mí me gusta esa actividad y sobre todo conversar sobre ella porque yo entiendo que estas son actividades, acciones que tenemos que emular. Sobre todo, por ejemplo, yo que soy de la capital, pero en el barrio mío también se reúne. Yo soy de un sector que es solidario y los muchachos viven siempre reuniéndose, pero que se haga aquí. Esta gente son capaces de reunir hasta 8,000 y 10,000 personas. Yo me asombré cuando vi tantos puertoplateños de todos. Reunidos en un solo sitio, contentos todos, sin un solo problema. Exacto, es más, los policías claro. que habían ahí de seguridad, lo que estaban era compartiendo, no tomando, desde luego, sino hablando con los muchachos. Me gustó, fue muy amena, muy agradable y podría ser copiada por... Pero esa es la idea, eso es lo que yo digo, que debemos emular este esfuerzo y sobre todo hay que agradecer y ¿por qué no darle ese respaldo y sobre todo reconocer esta trayectoria? Porque déjenme decirle que esto es un trabajo de vocación. Manny Burgos ha estado al frente durante muchos años, ya él estuvo aquí con nosotros y ustedes ven que parte de la dinámica de ello es despojarse de política, pelota sí y deporte sí, pero la política no se lleva aquí y la parte monetaria tampoco, que es la que divide mucho. Y otro aspecto importante es que muchos de los que estuvieron ahí, yo vi casos ahí de gente que se conocieron ahí y que ya se enamoraron incluso, personalidades ahí. Personalidades. Y entonces estaban en este encuentro. Sí, en ese encuentro. Sí. O sea, que de manera que también eso sirvió para que se conociera gente que nunca se habían visto y que hicieran una amistad fuerte, más fuerte que el acero. Definitivamente es bien interesante esta semana porque ellos cierran con ese encuentro multitudinario en el que van sus invitados, pero en la que la gran mayoría de los participantes son de Puerto Plata, de diferentes partes, donde vienen de Europa, Canadá y otras partes de Estados Unidos, se dan cita en este encuentro fraternal de los puertoplateños. Nuestro abrazo y sobre todo que sirvamos de ejemplo, o que ellos sirvan de ejemplo para otras tantas comunidades en nuestro país. Mira, bien que está Oscar, usted que está el día de eso, los mineros allá y es experto en esas cosas. Todavía no han sacado. Llegaron, creo que llegó una flota de, sí, llegaron los canadienses, llegaron con no sé si una quebraga, algo así va, porque la idea, según yo entiendo, es que van a hacer es que bueno, llegaron los equipos especializados justamente para eso. Hacer un túnel para llegar a donde están ellos, ya con ellos han tenido contacto, han conversado con ellos, son dos personas que están, un colombiano y un dominicano. Hay que recordar la tragedia. Salen de ahí casados. Bueno, no la tragedia, porque gracias a Dios en Chile, aunque se dio esta situación, todos fueron rescatados con vida. Lo propio nosotros deseamos y auguramos que pase con este colombiano, nacional colombiano y un muchacho dominicano de una ascendencia muy humilde, que déjame decirte que él funge como ayudante y de verdad como vive esta gente. Yo siento, señores, que de verdad tenemos que hacer una revisión y esa macroeconomía, cónchole, tenemos que tratar de que se refleje en nuestros pueblos. Eso te iba a decir, wow. Mira, oye lo que te estoy diciendo hoy, cuando ellos se han rescatado, si no lo han rescatado a esta hora, porque se dijo que eran de 24 a 48 horas más o menos, iban avanzando bastante las maquinarias en esas. No sabemos cómo andan. Mira, espere que el presidente de la República, que ya se apersonó y fue allá y los motivó, le dio motivación y su funcionario, espere que después de eso el asunto reeleccionista viene. Una casa para el dominicano, asegúralo por ahí que anda. Sí, pero es que con eso no se resuelve, porque el asunto es inmediatez, ¿tú me entiendes? Entonces tú no puedes actuar en eso. Las necesidades, y él pidió que necesitaba una casa, había dicho en una ocasión, me dicen, y entonces
los gobiernos no pierden tiempo, y específicamente cuando tú estás aspirando a un presidente que está aspirando a la reelección, ese podría ser un elemento clave para él entonces ir como un gesto de solidaridad y entregarle esa casa. Y espero que así se hace en la reelección. Mira, sí, pero déjame decir, es interesante. Perdón, Oscar, que en esa mina no es el primer accidente que ha ocurrido. Ya incluso hubo un accidente en el que 2 personas habían perdido la vida. Es decir, que también eso es lo que hay que mirar, las condiciones de trabajo de esas personas. Y sobre todo, a esta gente le damos la franquicia para explotar nuestros suelos, pero ¿qué dan ellos a cambio? Por lo menos que den la garantía de trabajo. Ya no es la primera vez que se da ese tipo de accidentes. Cada vez que nos vienen los políticos aquí, nosotros hacemos la misma pregunta por el problema de la distribución. Entonces todo el mundo habla de los números, que hay un 22% de pobreza, que hay un 21% de pobreza, que la pobreza, pero que los propios números de los gobiernos dicen que eso que ellos dicen es completamente falso. Tanto el gobierno del PLD como el gobierno actual reconocen que hay 1 millón de familias de pobres en la República Dominicana, porque hay 1 millón de familias que reciben ayuda del gobierno. Si estamos hablando de 1 millón de familias, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de... 6, multiplícalo por la media de 6. Exacto, estamos hablando de 6 millones de personas. Estamos hablando que desde el punto de vista real, costo de la canasta familiar versus los ingresos de la familia, 6 millones de dominicanos viven en la pobreza, estamos hablando del 60%. Es mucho decir. Estamos hablando del 60%. Entonces, lo que yo quiero siempre establecer claramente es que este crecimiento, esta magia que han logrado los gobiernos, porque señores, por mucho que diga el PLD, el crecimiento económico en la República Dominicana no se extiende a los últimos 20 años. No se derrama. Se extiende a los últimos 50 años. Porque los años 70 fue una época de alto crecimiento económico durante los 2 años de Balaguer. Han habido muy pocas crisis económicas en el término de la República Dominicana. Entonces, segundo, la República Dominicana recibe solamente por concepto de remesa de 10 alrededor de 10 mil millones de dólares sin invertir un centavo. Más si nosotros agregamos los envíos, más lo que sea en los bolsillos, más a todo eso. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué razón en República Dominicana, cuando hablamos de educación, vivienda, salud, estamos en los últimos lugares? O sea, cuando la distribución, hermano. Entonces, pero inclusive es peor que eso. O sea, la iniquidad no es algo que surge porque no es un maná que cae del cielo. Es algo que nosotros creamos. Es algo que nosotros creamos. ¿Y por qué gobierno tras gobierno, somos incapaces de crear gobiernos que tengan una proyección en términos de equidad? Porque eso inclusive va más lejos. Nosotros somos la principal economía del Caribe, pero en términos de educación no estamos en el primer lugar. En términos de vivienda no estamos en el primer lugar. En términos de salud no estamos en el primer lugar. Y cuando vemos a ver todas las cosas en términos de la calidad de la educación universitaria y todo eso, y tú te preguntas, ¿por qué esa enorme diferencia entre nuestras posibilidades y nuestras realidades? Y nadie, cabe uno le hace la pregunta a todo el mundo que viene aquí, y nadie tiene ningún tipo de política que vaya a enfrentar esa problemática. Así es. Ustedes saben, como estaba preguntando Francis, dice la Corporación de Minería Dominicana, ya pronto, según el último reporte que señala el periódico El Listín Diario de la República Dominicana, estos 2 hombres van a estar en tierra firme. Gracias. Ellos han excavado están a una profundidad de cerca de 13 punto tantos metros de donde ellos están, 13.8 metros para llegar justamente donde ellos están. Ya han cavado la máquina dragadora que llevaron cerca de 60.2 metros de los 74 en los que a la profundidad que están estos 2 hombres mineros, uno de nacionalidad colombiana, Yepes, y Méndez, que es de nacionalidad dominicana. Ojalá ya estén reunidos. Pero ojalá que cuando culminemos el espacio ya anden bien cerca. Ellos están alimentándose ahí en Utah. Sí, ellos le están proveyendo. Y también haciendo sus necesidades ahí mismo. Lógico, me imagino. Sí, claro. Me imagino, tú sabes. La minería no es para gordos. No. Ahora, esta empresa que está aquí canadiense debería, luego que termine con este proceso de búsqueda, no, porque ellos saben dónde está. Ya están ubicados. Sí, ellos cuentan con una
una arma de láser que les permite saber dónde están ubicados las dos personas. Pero me gustaría verlo que luego partan hacia México, porque México está en una situación parecida. México, Cuba también, que no habíamos tocado, pero sí desastre, el asunto de la explosión en la planta que sufrió todavía de los hermanos cubanos, recién salieron de un terremoto que lamentablemente también fraccionó, y en el caso también de México, el presidente... La explosión del hotel en Cuba. La explosión del hotel, y es lo que digo, previo, a mí me preocupa todo eso, a mí me preocupa, usted no ha ido más allá. Y el presidente AMLO, que fue justamente en el día de ayer, se apersonó donde están el derrumbe, donde se presentó el derrumbe ahora, también están en México, exactamente. Es decir que yo pienso que es un momento para que nos unamos todos y hagamos los espacios de solidaridad, de reflexión, que veamos como algo para que todos podamos tener igualdad. En estos procesos que se están dando políticos, con el caso de Gustavo Petro, que está asumiendo la posición de Colombia, y que entiendo que de verdad en nuestros países de América Latina tenemos que hacer los cambios sustanciales para que nuestra gente esté bien, definitivamente. Así es. Y vigilar a aquellos extranjeros que van a hacer algo en nuestras tierras, vigilar qué es lo que está pasando. Y hay modelos de referente que lo hacen, y entonces ¿por qué uno no lo puede hacer? Bueno, señores, yo creo que el programa de hoy está completo, hemos llegado a este martes, yo entiendo que un programa... No es 13. No es 13. Por suerte. No, ¿y qué tiene martes? El martes y el 13 a mí me encantan. Yo nací un 13, déjenme decirles. Claro que sí. Es una fecha linda, bonita, cero empañe. A mí me gusta mi día 13. Por cierto, o sea, es una diferencia. Aquí en los Estados Unidos es viernes 13. Viernes 13. Viernes 13. Lo que pasa es que allá somos tan cosas que usamos dos. El martes y el viernes, los 2 días. Sí, no, lo que pasa es que los martes se consideran días de mal agüero. Sí. Ajá. Y aquí se consideran los viernes 13 de mal agüero. Nosotros asumimos los 2 días, el martes 13 y el viernes 13. No, nosotros... nosotros somos extremistas. Hay que cuidarse de Niurka. No naciste un martes ni un viernes. Yo creo que fue el lunes o sábado, no recuerdo bien, pero sí estoy segura que fue día 13, señores. Señores, así llegamos al final del espacio del día de hoy de este Levántate New York, un programa trabajado para que usted pueda participar, trabajado para que usted también, si algún tema, vuelvo y les repito, por alguna razón, por el tiempo, porque no somos tan viejos, aunque parezca, se nos está quedando, que usted haga la observación, mira, nos gustaría que tocaran este tema, y nosotros definitivamente investigaremos esa parte y habrá la oportunidad para que ese tema que usted plantea, como comunidad sobre todo, queremos llegar en una forma positiva a la comunidad, pueda ser parte de los temas del espacio de Levántate New York. Oscar Pérez, gracias. Hasta mañana. Francis Pérez. Hasta mañana, si Dios quiere. Rafael Díaz, nuestro productor ejecutivo. Señores, y usted es la parte esencial del espacio Levántate New York. Mañana es el compromiso para que nos acompañe nueva vez de 7 a 9 de la mañana. Antes, si no se ha suscrito, suscríbase al canal. Forme parte de esta historia de la comunicación. Nueva visión de la comunicación hecha justamente desde aquí, desde la capital del mundo para el resto del mundo. Dele like, suba el dedito si usted quiere, que no tiene nada que ver. Hágale así, no se lleve de los muchachos. Sube el dedito y toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información en Levántate New York. Cuídense mucho, hasta mañana si Dios quiere. Hasta entonces. Bye.